Hola, mundo de primero. Bueno, pues ya estamos acabando el tema. Nos queda hacer la parte de escultura y vamos a ver un poco del arte paleocristiano también. El otro día estábamos diciendo que los griegos adornaban los edificios con relieve y con escultura y que se hacían en piedra y mármol luego se coloreaban. Eh, la escultura, lo mismo que hacían con la arquitectura, lo que se intentaba era representar la belleza ideal, pero en este caso era la belleza ideal del cuerpo humano y para ello hacían lo mismo, buscaban las proporciones, con las matemáticas, buscaban las proporciones perfectas. Todas las partes del cuerpo tenían una proporción y una relación entre ellas y con el todo. Por ejemplo, como dijimos el otro día, la cabeza tenía que medir una sexta parte de lo que era la longitud total. Los brazos tenían que medir tanto en relación del codo a la mano, tanto en relación a la largura del muslo, etcétera. Todo estaba perfectamente proporcionado. Los romanos siguen los modelos griegos, pues hicieron muchas copias, pero ellos se decantan más por un estilo más realista y representan un poco más lo que es la realidad. La principal innovación pues es que ellos hacen más retratos. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué veis? En el retrato de arriba, el que tiene el casco puesto, veis que tiene unas facciones prácticamente perfectas, no se le ven arrugas, no se le ven historias, pero en el de abajo, que era un retrato romano, que se vaya, adiós, pues veis que tiene la arruga y está representado de una manera realista. La escultura griega tiene tres fases. La primera, que está representada aquí a la izquierda, que la veis, es la época arcaica, que se representaba a jóvenes desnudos, que eran curoi, y a doncellas que estaban vestidas con vestidos que se llamaban peplos, que era, no sé si os acordáis de la boda aquella que os infiltraste, que eran las corais. El cuerpo se trataba rígidamente en posición frontal, con un hieratismo, la ley de la frontalidad. Y la expresión del rostro era también muy mística, mostrando una media sonrisa que le llamaba la sonrisa arcaica. En la foto de en medio tenemos una escultura de la época clásica, que es del siglo V y IV. Se mostraba el cuerpo humano de una manera más proporcionada y armónica. Y los rostros pues tenían cierta expresión, no muchísima, pero tenían expresión. Y había ya una sensación de movimiento con la curva esta brasiliana, que vamos a ver luego que en la tercera, ya en la época helenística, pues imaginarse el movimiento que tiene en comparación con la primera. Se busca el dramatismo, se busca el realismo, se buscan emociones, se expresan emociones, se ve ahí el Laoconte con la boca abierta, los hijos que estaban apresados por una serpiente, dolor, fuerza, tensión, y se alcanza una perfección muy grande en la representación de la anatomía humana y también de los ropajes. En cuanto a la escultura romana, pues lo que hay son retratos de cuerpo entero, que hay bastantes. Luego, el tipo de retratos que luego se van a repetir, estos son los retratos que hay en la historia del arte en general, ya son los retratos de cuerpo entero, los retratos sedentes, que ya los vimos en el Antiguo Egipto, que son retratos de mandatarios que están sentados, los bustos, que es la cabeza y los hombros, y luego los retratos ecuestres, que se ponen muy de moda, como este que vemos aquí de Marco Aurelio. En cuanto a los relieves, tenemos un relieve alto, medio y bajo. Alto y medio y bajo, ¿qué significa? Pues que este que tenemos aquí es bajo relieve, porque veis que las figuras están insinuadas. Se ve que hay una proporción, o sea, se ve que hay un relieve, lo podéis ver, pero es un relieve bajo. Luego el medio son, las figuras ya tienen las cabezas, por ejemplo, se le ven fuera de lo que es el relieve, hay un plano que sobresale mucho más, y en el alto relieve las estatuas son como las que hay en los frontones que hemos visto en el Partenón. Son estatuas que parece que están fuera, pegadas un poco a lo que es el muro, pero parece que están fuera casi como si fuera una escultura exenta. Y lo que hemos dicho, en el arte romano, pues se reconoce fácilmente. Por ejemplo, aquí Marco Aurelio se le reconoce porque tenía el pelo muy rizado, porque usaba barba, porque tenía barba. Son retratos más realistas, más verídicos. Aquí tenemos la pintura y la cerámica griega. Pintura nos ha llegado poquísima o ninguna de griega. Sabemos que había un pintor magnífico que se llamaba Peles. Conocemos lo que hacían los retratos de Alejandro en la época helenística. Pero conocemos más porque en estas piezas de cerámica lo que se representaban y está documentado eran muchas obras de arte que se hacían en los cuadros. Lo que pasa es que se hacían en la cerámica. Entonces sabemos más o menos cómo eran por las descripciones que hacían
y cómo estaban encuadradas las escenas y todo por lo que vemos en la cerámica. La cerámica griega hay de dos tipos, que es la figura roja, que es las primeras que vemos, y luego están las figuras negras, que son las de abajo, que es un poco invertido. ¿Qué hacían en las pinturas rojas? Pues lo que hacían era echarle un tinte negro, le echaban el color negro y dejaba el color natural que tenía el barro para representar a la figura. Entonces salen un fondo negro y la figura blanca. Y aquí en las de abajo, en las dos de abajo es al revés. Lo que hacen es pintar el fondo y dejar la figura para que se vea la figura en negro. Tenéis aquí algunos tipos de eso, luego vamos a hacer una actividad de esto. Tenéis lo que es una crátera, una copa, una ánfora y un enoe. Luego ya veremos para qué sirve cada uno. Eso lo vais a hacer en una actividad vosotros mismos. Bueno, el mosaico ya existía en la época griega y se usaba bastante, pero los romanos ya le dieron al mosaico un punto excepcional. Porque los romanos, el mosaico ya sabéis que está hecho de pequeñas piezas, como si fueran los píxeles de la pantalla de una tele, y esas pequeñas piezas se llaman teselas. Estas teselas, la mayoría de las veces eran de piedra caliza, del mismo mármol y de otras piezas que tenían otros colores que les interesaba a ellos para hacer las cosas. Pero en la época de los romanos, aparte de piedra caliza, utilizaron vidrio, por ejemplo, para cuando representaban los ojos. ¿Y qué hicieron? Las teselas cada vez más pequeñas. Haciendo las teselas más pequeñas, podían hacerlas como si fueran los píxeles de una pantalla, podían hacer las representaciones mucho más realistas y mucho más fidelignas. Había mosaicos de todos los tipos, de todas las calidades y en un palacio imperial, pues imaginarse la calidad de los mosaicos, pero era un tipo de solería que se usaba muchísimo en Grecia. Que no tenían mucho dinero, que era una familia más o menos normal, pues entonces te hacían un mosaico, te ponían toda la parte de lo que es una especie de cenefa que circulaba alrededor de la habitación a cierta distancia del muro y te hacían unos motivos vegetales en el salón. Luego ya en los dormitorios a lo mejor se hacía de otro tipo, siempre eran las piezas vistosas. Que no, pues ya te hacían figuras, te hacían representaciones. En cuanto a la pintura de Grecia ya hemos dicho que nos llegó muy poco, pero pintura romana nos ha llegado también poquilla. Tenemos la técnica de la encáustica, que se hacía con una cera y se hacía sobre la tabla, y luego tenemos el fresco, que es una técnica que ya usaban los romanos. La técnica del fresco la conocemos bastante mejor y la hemos dividido incluso en cuatro categorías, porque Pompeya, que fue en el siglo I, en el año 79 después de Cristo, ya sabéis lo que pasó. El Vesubio hizo una erupción gigante, fue de un día para otro y muchas casas quedaron tapadas con la ceniza que se solidificó. ¿Qué pasa? Que eso permitió que se conservaran, como la que tenéis aquí en la foto. Entonces, ese rojo, por ejemplo, que hay abajo, es un rojo que se llama en arte rojo pompeyano, porque estaba muy de moda en la época que pasó aquello. Y ahí las cuatro que hay, las cuatro de estas que hay, las cuatro tendencias que hay, no es necesario tampoco que las estudiamos, solo mencionaroslas porque había una que lo que hacía era una arquitectura fingida, dibujaban columnas, pero la hacían con sombra y de todo. Entonces tú entrabas a la habitación y daba la impresión de que había más, que después se hizo mucho en el Renacimiento también. Luego había una que era más naturalista, tenía motivos vegetales, y otras que lo que hacían era como simular una gran ventana y había un paisaje al fondo. Hemos hablado de los mosaicos y hemos hablado de las técnicas de pintura. No podíamos dejar pasar la oportunidad de ver lo de Cátulo. He mandado también una actividad. En la foto de la derecha tenéis una persona, yo no sé si habéis visto ya, creo que alguno de vosotros habéis ido ya a Cátulo, pero ya veis que hay dos personas que están ahí en el mosaico. En la clase también vimos, no sé si os acordáis, lo que se representaba en el mosaico de los amores. Aquí vemos a la figura, a las tres diosas. Vemos aquí a Hermes, que trae la manzana en la mano para dársela a Paris y Alejandro y que elija una de las tres. Y ya sabéis la consecuencia que tuvo. Estaba Atenea, estaba Hera y estaba Afrodita. Y ya sabéis que este hombre eligió a Afrodita porque le prometió a la mujer más hermosa de la tierra. Y esa mujer tan hermosa de la tierra, pues era Helena de Troya. Ya sabéis que teníamos un viaje programado. Yo me hubiera encantado iros y llevaros, pero ya sabéis que no ha podido ser. Pero vamos a verlo, aunque sea de manera digital o de manera de esto, con alguna actividad. El mosaico, que es uno de los mosaicos más espectaculares también que se han descubierto
últimamente. Salió en una revista en 2010, fue uno de los 10 descubrimientos arqueológicos más importantes a nivel mundial. Y bueno, ¿qué más deciros? En la otra parte hay otro amor imposible, que es Endymión, que estaba enamorado de la luna, de Selene, y también tiene una historia bonita, que ya os la contaré el año que viene si estamos juntos. En el último apartado lo que vamos a ver es los símbolos y el arte de los primeros cristianos, y con esto lo que tenemos pues es... Sabéis que en los primeros 3 siglos los cristianos estuvieron perseguidos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos tenían que hacer representaciones de su religión, pero las tenían que confundir, hacer, disimular, digamos, en los sitios porque estaban perseguidos. Surgió con mucha fuerza en Roma. Y de momento, como Jesús lo sacrificaron en la cruz, pues el símbolo de la cruz se hizo de momento bastante importante. El P se fue cogido porque las letras de la palabra Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, era como un como un acrónimo, como Renfe, ¿no? Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Pues eso significaba Jesús, Hijo de Dios Salvador, significaba P en griego, que era ictus. Entonces, claro, dibujaban un P, y claro, la gente cuando veía un P, entre los cristianos sabían que estaban refiriéndose a que era Jesucristo. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Pero los demás no sabían nada. Y otra gran simbología era el crismón. Para disimular la cruz hacían también un aspa, y en esa aspa ponían un alfa y un omega, que era el principio y el final. O sea, Jesucristo era el principio y el final. La primera letra del alfabeto griego, que era alfa, y la última, que era omega. Es como nuestra A y nuestra Z. Nosotros conservamos la A, pero nosotros hemos añadido después. En el alfabeto griego acababa en la O grande, omega. Entonces, el símbolo de Jesucristo estaba la cruz, y después había un aspa, y estaba representada eso, el alfa y el omega, era la gran representación, que es la que veis aquí en la foto también. ¿Qué pasa? Que pasaba lo mismo, para los lugares de enterramiento tuvieron que hacer galerías subterráneas para enterrar a la gente, y allí sí que hacían representaciones pictóricas y de esto, pero claro, las representaciones pictóricas que había, lo mismo, en vez de pintar a Jesucristo con todo su esplendor, como se hizo después en el románico, que lo veréis el año que viene, y eso, ¿qué hacían? Pues lo que representaban era, por ejemplo, un pastor, o con un cordero al hombro, que significaba que estaba la redención, que nos estaba salvando a nosotros como rebaño, y ese tipo de cosas. Se representaban orantes también, como estaban vestidos de la misma manera que los griegos, pues se representaban orantes, pero gente que estaba rezando, pero muchas veces no se podía representar directamente la escena. Se representaba a Daniel en el foso de los leones, santos y eso, que eran para ellos conocidos, y para el resto de los romanos no lo eran. Esta es la orante, que es lo que estamos diciendo, como está vestida a la manera romana, pues se hace una representación de una señora con los brazos en alto, y no se sabe a qué religión está rezando. Si hacen una representación de la Virgen con el niño en brazos, pues no le ponen corona, no le ponen aureola, no le ponen nada que la identifiquen como un santo. Entonces, si hay algún romano que se mete allí y lo ve, y ve a una mujer con un niño, los cristianos sabían que era una virgen, era la Virgen con el niño, pero los demás no podían decir, oye, tú eres cristiano, porque lo que representaban era una mujer. Este que os he dicho, aquí es una cabra, normalmente en esta representación muy particular, porque lo llevo una cabra, pero lo normal es que el buen pastor, que es la representación que se hacía de Jesucristo, lo normal es que llevara una oveja. Entonces llevaba una oveja, y lo que estaba representando era eso, la imagen del buen pastor, que era el que nos estaba llevando por eso, al rebaño de la cristiandad, lo estaba llevando por el buen camino. Y ese era el arte que se daba en las catacumbas. Era un arte muy básico, era un arte simbólico, no era un arte realista, no se buscaba representar la belleza, lo que se representaba era que los catecúmenos, que la gente que estaba aprendiendo la religión, que viera la vida de Jesucristo, lo que había pasado, se juntaban allí con el conque de que iban a ver a los muertos, y allí ya hacían sus ritos y sus cosas, sus misas, y etcétera.
Luego, a partir del siglo IV, ya sabéis que hay dos, no lo sabéis porque eso se da en segundo, pero luego lo vamos a ver, hay dos edictos, el edicto de Milán, que es en el 313, y el edicto de Tesalónica, a finales de siglo, en el siglo IV, donde al principio de siglo se permite la religión católica y a finales de siglo se convierte en la religión oficial del imperio. ¿Qué pasa? Que ya no hay que esconderse. Al contrario, si es la religión oficial del imperio, pues resulta que todos los edificios religiosos que vaya a haber en el imperio, pues son los edificios relacionados con el culto cristiano. Entonces, antes sabéis que los romanos, igual que los griegos, hacían los ritos en el exterior, con el altar fuera y todas las cosas, pero ahora se hacen dentro, entonces necesitan grandes espacios. ¿Qué pasa? Que cogen las basílicas, que era lo que tenían los edificios, que tenían más de esto, como la que tenéis abajo. La basílica en la época de los romanos, era para impartir justicia y también era una especie de mercado, y ellos estos edificios pues los retoman para hacer la grande iglesia. Ahora ya sí hacen mosaicos con la vida de Cristo, vemos aquí por ejemplo el bautismo de Cristo, y con temas pues de la pasión, de la vida de Cristo, de los evangelios y de la vida de los santos, básicamente. Y con